Reverendo Padre Joel Flores, secretario de nuestra diócesis de Fajardo, Humacao. Reverendo diácono Roberto González. Maestros de ceremonia, ministros, Reverendo Héctor Valvanera Alfaro. Y es reverendo, ¿no? No es reverendo. No, Héctor Valvanera Alfaro. Mayordomo de la cofradía de la Virgen de la Providencia. Soy hijo de los profetas. No sé lo que el Señor quiere. Servidores del altar, pueblo santo de Dios, hermanos de la cofradía de la Virgen de la Providencia. Hoy vamos a contemplar a Nuestra Señora, nuestra patrona, como la constructora y la madre de la Iglesia. Hoy comenzamos el primer día del Triduo de la Virgen, la Madre de la Divina Providencia, patrona principal de la nación puertorriqueña. Hermanos, cuando contemplamos su imagen preciosa, muchos fieles devotos reconocemos la dulzura de la madre que cuida a su hijo y la confianza de un hijo que duerme seguro entre sus brazos, abandonado en su protección maternal. Ahí lo contemplamos. En esta escena debemos preguntarnos, ¿qué o quién es la divina providencia? La providencia es un atributo de Dios. Ese término aparece en el libro de Sabiduría, el cual dice así: y es tu providencia, Padre, quien guía la nave, pues también el mar abriste un camino, una ruta segura a través de las olas. Es decir, que la providencia de Dios es la que guía la nave de nuestra vida, la que nos abre camino en las olas. La providencia de Dios sugiere que la sabiduría y el poder de Dios ejercen la función de preservar el mundo. Hermanos, nuestro Dios no se desentiende de nosotros, como piensan algunos. No es el Dios deísta. Dios apoya y cuida y supervisa toda la creación desde el origen hasta el futuro en la eternidad. Aunque popularmente llamamos la providencia, es importante que entendamos que nos referimos a la que es madre de Dios, del Dios que es la divina providencia.
pero en la imagen que contemplamos hay un cambio muy significativo. En sentido bíblico, Dios es providente porque está despierto, porque es fuerte y poderoso. Interviene activamente en la historia de la humanidad y en nuestra historia personal, en nuestra imagen. Ese Dios encarnado en la persona divina de Jesús duerme porque confía en la previsión y cuidado de su Santa Madre. Es decir, que ella es la que se nos revela como la mujer fuerte que actúa en nuestra historia, como la contemplamos en el Evangelio de hoy, la que estuvo firme ante la cruz, porque es una mujer de fe. Hermanos, en el concilio de Éfeso, en el 431, María fue proclamada Madre de Dios. Y el 21 de noviembre de 1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, su santidad, el Papa San Pablo VI, para declarar a la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa. Así dice su santidad. Hermanos, estableció que la Madre de Dios fuera honrada por todo el pueblo cristiano como Madre de la Iglesia, fiesta que celebramos el día después de Pentecostés. Por tanto, la que es Madre de Dios y de su providencia, lo es también de la Iglesia que peregrina en Puerto Rico. Hermanos, nuestra Virgen ha cobrado fama por ser constructora de iglesias y edificios. Así ocurrió cuando los religiosos parnabitas, fundados por San Antonio María Zacarías en el siglo XVI, reconstruían la antigua iglesia de San Blas en Roma. En su interior dedicaron una capilla a la Madre de la Divina Providencia en agradecimiento por el buen suceso de las obras de construcción después de graves dificultades económicas, y mandaron pintar un muro, la imagen de la Virgen que había sido invocada bajo esta vocación para ayudarles a contemplar el proyecto. Dicha imagen se destruyó mientras se hacían obras de mejora al templo. Entonces, el arquitecto de las obras encargó una versión al óleo, copia de la pintura original de Giuliano Pulsone. Y para el 1742, su gran devoción permitió dotarle de una capilla propia. Hermanos, pero la imagen de la providencia que llegó a Puerto Rico no llegó por vía de los barnabitas, sino
en el siglo XIX y a través del obispo de Puerto Rico, don Gil Esteves y Torás. Era natural de Torá, en la provincia de Lérida, Cataluña. Casi al final de su episcopado, encargó una imagen de Nuestra Señora a nuestra Santa Iglesia Catedral. Debió conocer la vocación antes de llegar a nuestro archipiélago puertorriqueño. Hermanos, y después de ser ordenado sacerdote, desarrolló varios cargos por nombramientos del vicario general en Barcelona, diócesis de la cual fue provisor desde 1831. Allí, en dicha ciudad, había una imagen muy parecida a la nuestra, la que nosotros veneramos en este hermoso camarín hace más de 100 años. Con este título se veneraba y festejaba en la iglesia parroquial de Santa María de los Reyes, hoy Basílica Menor, como también lo es nuestra Santa Iglesia Catedral de San Juan. Queridos hermanos, agradezco al arquitecto Héctor Valvanera la información que nos ha facilitado sobre la fama de constructora entre los barnabitas y sobre el origen de la presentación iconográfica y devoción en Cataluña. Gil Esteves, Su Excelencia, obispo de Puerto Rico de 1848 hasta 1854, apenas 6 años. Vemos que al llegar se encontró con una serie de dificultades que habían interrumpido el cierre de las bóvedas de nuestra iglesia catedral. La conclusión general de la construcción en tan poco tiempo, considerada como un auténtico milagro, este asombroso logro se interpretó como un favor recibido por la intercesión de la Virgen María bajo el título de la Divina Providencia, famosa, como ellos hemos dicho, porque es auxiliadora en empresas de edificación de iglesias. Y para dar testimonio de ello y en cumplimiento de un manifiesto que hizo un grupo de damas que cooperaban en la Junta de Construcción, Su Excelencia el Obispo Gil Esteves, reunido en el Palacio Arzobispal el 12 de octubre de 1851, pasados tan solo 3 años desde su llegada a nuestra isla, encargó a Barcelona una imagen para entronizarla en el altar propio. Eso fue el 2 de enero de 1853. Lo tenemos aquí en la columna. La imagen se trasladó, como tiene que ser, en solemne procesión desde el Palacio Episcopal hasta la Santa Iglesia Catedral. Y pocos meses después, el obispo partiría para España por motivos de enfermedad. Al año siguiente recibió una nueva misión como obispo ordinario de la diócesis de Tarazona, desde la parroquia de San Gervasio
en Cataluña, el 18 de julio de 1854, dirigió una carta pastoral de despedida dirigida al venerable deán de la catedral, al cabildo catedralicio, a los párrocos y demás eclesiásticos y a todos los fieles de la diócesis de Puerto Rico, en la que pone de manifiesto su confianza en la divina providencia. A esa divina providencia de Dios le atribuyó, y lo cito, la reorganización del seminario conciliar, así en su parte material como en la moral y científica. Decía Su Excelencia, ya de hoy más no tendrán los padres de familia que mandar a sus hijos al extranjero para recibir la instrucción, pues en el seminario las recibirán con toda brillantez y estimulada su aplicación con el privilegio de que se le pueda otorgar el grado de bachiller en filosofía. Gracias a esa divina providencia, reparó o reedificó 16 templos y reconstruyó para sus sucesores el antiguo palacio episcopal. Hermanos, a esa divina providencia le atribuyó la construcción de la terminación de la Santa Iglesia Catedral. Y lo cito nuevamente, dice Su Excelencia, la obra de la Santa Iglesia Catedral llamó nuestra particular atención desde el momento en que pisamos el suelo americano. Habíase devorado por las tormentas y terremotos en repetidas épocas que han afligido a esta isla, y también los ataques ingleses, franceses, holandeses, y acabó de destruirla. También en el 1781, un terremoto, dejándola por consiguiente inhabitada para el culto. Y si bien en 1803 se emprendieron en ella algunas obras de reparación, paralizándose en cuanto pudo erigirse un mezquino altar provisional que por medio de un tabique ocultase las ruinas del templo del Señor. Hermanos, el aspecto que esto presentaba motivó profundamente a nuestro corazón, nos dice Gil Esteves, y son públicos y notorios los pasos que dimos y los sacrificios que soportamos para que desapareciera la repugnante vista de un templo de figura irregular, falto de altares, de imágenes y de adornos, para dar culto al Dios de la majestad. Y efectivamente, gracias a vuestra generosidad, a su desprendimiento y a la franca y leal cooperación de las autoridades, tenemos con gozo de haber terminado esta gran obra, la más hermosa sin duda y más sólida de los otros países. Así termina Su Excelencia Gil Esteves su carta. Hermanos,
la Santísima Virgen María ha estado presente desde el inicio de nuestra evangelización en cada una de las advocaciones históricas. Los estudios más recientes nos van descubriendo el motivo por el cual la providencia quiso ser patrona principal, no la única de nuestra iglesia, sino la patrona principal. Los seres humanos nos podemos equivocar, pero Dios nunca se equivoca. Hermanos, las razones que no son nuestras razones, detrás de ese patrocinio hay un misterio que nos toca a descubrir y contemplar desde el amor. En noviembre de este año se cumplen los 50 años del robo de la Virgen de Belén. Tabla del siglo XV. Ocurrió 4 años antes de la quema de nuestra imagen de la Providencia, el día antes de su coronación canónica. Y este servidor fue testigo de eso. Pero vemos que la maldad no pudo borrar el recuerdo de la primera, ni tampoco reducir las cenizas, la imagen de la segunda. Ahí la tenemos presente, preciosa, en su camarín. Hermanos, desde la recuperación de la muy antigua devoción a la Virgen de Belén, los historiadores fieles de nuestra iglesia han descubierto relaciones hasta hace poco insospechadas entre ambas advocaciones, la Virgen de la Providencia y la Virgen de Belén. Queda un largo camino por recorrer hasta que podamos elaborar una lectura teológica oficial de un marianismo puertorriqueño que incluya no solo a la Providencia y a la Virgen de Belén, sino también las demás advocaciones históricas de nuestra iglesia puertorriqueña, como lo es también la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Monserrate. Hoy animo a los teólogos y a los historiadores a seguir investigando y publicando. Hermanos, la Virgen de la Providencia quiere ser hoy para nosotros la mujer fuerte que intercede ante Dios, como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Actúa e interviene en nuestro pueblo puertorriqueño. Con su auxilio fue posible terminar la construcción de nuestra Santa Iglesia Catedral y la reorganización del Seminario Conciliar San Ildefonso. Y nos quería y nos quiere fuertes en la fe. Hoy le pedimos que reconstruya nuestra fe. Hoy más que nunca el puertorriqueño tiene que tener esa fe firme, una fe de más de 5 siglos y que interceda por nosotros para responder a las necesidades materiales y espirituales de nuestra iglesia y de nuestro pueblo puertorriqueño. Hermanos, hoy sentimos la presencia de nuestra Madre. Yo la contemplé cuando llegó
aquel 4 de diciembre de 1975, cuando la vestimos, la arreglamos, la pusimos preciosa para su coronación canónica. Y por la noche nos quisieron destruir a nuestra amada patrona, pero no pudieron, porque así como estuvo su eminencia Luis Cárdenas Aponte Martínez, la coronó como la patrona principal de la nación puertorriqueña. Que Dios le bendiga y que viva la Virgen de la Providencia. Que viva la Virgen de la Providencia. Que viva la Virgen de la Providencia. Que viva nuestra iglesia. Que viva Puerto Rico. Amén.